Amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar delante de ustedes, poder traer el consejo de la palabra del Señor y sobre todo en un día muy especial, más allá del Día del Señor, que es un deleite para el cristiano. Hoy es un día especial también porque nos equipa el Señor, bondadoso, misericordioso, con varones y mujeres para el servicio, para el ordenamiento correcto en su iglesia. Quiero que me acompañe, por favor, en una oración antes de comenzar el sermón. Sí, oremos, hermanos. Amado Señor, por favor, ayúdanos este día. Por favor, bendícenos con tu palabra. Por favor, aconséjanos, corrígenos, edifícanos, Señor. Usa mi vida. Usa, Señor, las capacidades que tengo, pocas, pero que en tus manos, Señor, pueden ser de bendición para quien lo escucha. Te pido que nos guíes, que nos concedas, Señor, una escucha atenta también, y que puedas tú, Señor, gobernar cada corazón, cada oído, Señor, para que pueda recibir tu palabra el día de hoy. Te lo suplicamos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el jefe supremo de ella, por lo cual es muy natural que Él mismo dé las órdenes para que la iglesia funcione correcta y de manera armoniosa. Eso justamente, mis hermanos, es lo que vemos en Hechos y en cada epístola, como en Tito, en Timoteo. Vemos al rey de la iglesia dando sus edictos reales. Él no está aconsejando solamente, Él no está opinando qué hacer, Él no está aconsejando a una iglesia para que ella se organice de la mejor manera que pueda, no. Él está dando órdenes específicas acerca de cómo, de quiénes son los individuos que deben ser oficiales de una iglesia, pastores y diáconos. El hermano Lucas, el autor de Hechos, nos redacta en ese libro, nos permite ver que en el andar de la iglesia primitiva, debido al crecimiento cada vez mayor de la iglesia, se generó una necesidad de siervos. Las viudas estaban siendo desatendidas, así como aquellos con varias necesidades físicas especiales. Y esto alertó a los apóstoles sobre la urgencia de este ministerio. Aunque servir a los demás no estaba por debajo de la dignidad de los apóstoles, llegaron a una conclusión, guiados por el Señor, de que sus esfuerzos deberían dedicarse, como dice Hechos 6:3, a predicar la palabra de Dios y a orar. Así que decidieron que 7 hombres deberían ser designados para este deber, como dice en el 3 de Hechos 6. Para calificar para este cargo, debían ser de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. Tan importante es este oficio diaconal que para el cargo de diácono se indica en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el 3, versículo 10, dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ahora, la naturaleza de esta prueba no se especifica, pero seguramente incluía un examen de su carácter, de su historial de servicio dentro de la iglesia, de su reputación y sus convicciones teológicas. Y surge una pregunta, dos en realidad, que es la que voy a intentar responder el día de hoy. ¿Cuál es la naturaleza de su llamado? O sea, ¿qué son? ¿Qué es un diácono? Y segunda pregunta, ¿a qué se dedica un diácono? Para la primera pregunta, creo que el apóstol Pablo, en el marco de una exhortación a una iglesia, a la de Corinto, una iglesia que estaba dividida, y en el marco de esas llamadas de atención, nos da la primera respuesta, nos da la naturaleza de lo que es un diácono, la esencia. Pablo con 2 palabras nos da el escáner, la ontología del asunto, el qué son, y nos permite comprender la estructura de la realidad de lo que son. Dice en 1 Corintios 3, versículos 5 al 9, pero en particular voy a tomar el versículo 5 y el 9. Respondiendo Pablo,
Hay a unas cuestiones que se estaban dando en esta iglesia de sectarismo, de divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué responde él a esto? Y él explica la naturaleza de lo que es ser un diácono. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído. Esa palabra, traducida al español servidores, cuando responde ¿qué es Pablo?, él utiliza un término griego, diáconos, para describir su papel, y que se ha traducido al español como servidor. Ahora, por supuesto que aquí diáconos no se está refiriendo a la posición, al oficio en sí mismo, pero define lo que es un diácono. Esta raíz tiene el significado de un sirviente que ha sido honrado. O sea, sirve por el honor que siente de estar ahí en ese lugar. Es un ministro y también es un camarero, es decir, alguien que atiende las mesas. Ahora, detrás de estas cualidades, detrás de la fuerza gramatical de esta palabra, hay un pilar motivacional, que es el honor, porque el apóstol Pablo dice, según lo que Dios nos concedió, es un honor. Más adelante, en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores. Usa otra palabra ahí, sinergoi, que se traduce colaboradores junto a Dios. Esto significa que ellos, estos siervos, trabajan juntos y trabajan bajo la dirección de Dios, quien es el verdadero dueño y quien da el crecimiento, como sembrar y regar, como dice Pablo. Y detrás de esta palabra hay un pilar motivacional que es una recompensa. Mira cómo lo dice él, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que, en resumen, hermanos, ser diácono significa ser un siervo fiel, dedicado a la tarea de edificar la iglesia bajo las funciones delegadas por su Señor, trabajando en equipo para la obra del Señor. Pero la pregunta más difícil, la más complicada de responder, es la segunda. ¿Qué hacen? Ahora, digo difícil no porque no sabemos qué hacen, sino porque hay que tomar todo el Nuevo Testamento para poder explicarlo. Lo que haré es hacer uso de un recurso literario para estructurar de manera sencilla, pedagógica y simple las funciones y hacerlas simples. Voy a usar una síntesis, ¿bien? ¿Cuáles son entonces las funciones principales de un diácono? ¿Qué hace un diácono? Ahora, no tenemos grandes o abundantes textos que hablen de la función de un diácono. Hemos tomado como punto de partida Hechos capítulo 6 y allí vemos el espíritu de lo que es un diácono. Tal vez no tanto sus funciones específicas, me refiero al espíritu de sus funciones en un sentido más amplio. Entonces, tenemos que complementar la información que tenemos en Hechos 6. Cuando la Biblia habla del diácono, pone un énfasis hacia el servicio de misericordia. Entonces, si usted toma Hechos 6 como punto de partida y va sumando textos que nos hablan del servicio, cuando usa la palabra diaconía, vemos que diaconía expresa un servicio de misericordia que se presta, pero como hablamos de un oficio formal, debe entender esto la iglesia. ¿Qué es el servicio de misericordia de la iglesia? Y cómo este servicio no es solamente un servicio más, sino es un oficio formal, es un ministerio. Hermanos, el servicio de misericordia, y esto por favor grábese muy bien, no es lo que informalmente la iglesia pueda hacer, sino lo que la iglesia formalmente y como ministerio haga. Repito, el servicio de misericordia no es lo que informalmente la iglesia puede hacer, sino lo que formalmente y como ministerio la iglesia hace. Veamos algunos ejemplos de servicio abnegado en la obra del Señor en asuntos prácticos. Por ejemplo, Romanos 16, versículo 23, dice ahí, os saluda Gallo,
hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Ves cómo hay una función formal de hermanos o familias y de toda la iglesia? Nota cómo va dirigido el servicio que prestaba en este caso el hermano Gallo. En Primera de Corintios 16, versículo 15-16, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Nota cómo va dirigido formalmente una funcionalidad práctica de servicio de una familia. En Filipenses 2, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Habla de un servidor aquí, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque, y mira cómo lo dice el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y hay varios textos más, como Filemón 7, como Juan, su tercera carta en el 5 hasta el 8, donde vemos casos prácticos de un servicio formal. Ahora, mis hermanos, yo voy a usar un esquema que no es mío para poder sintetizar qué hace un diácono. Este esquema es de un pastor bautista del siglo XVII, Benjamin Kish, donde en su libro La gloria de una verdadera iglesia, él usa este esquema. Allí brevemente dice Benjamin Kish lo siguiente, que la labor de los diáconos es servir a las mesas, a saber, a asegurarse para proveer la mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa de los pobres. Este hombre, Benjamin Kish, nos hace el favor de abrirnos el entendimiento como en departamentos, para que podamos entender el servicio de los diáconos, ese servicio especial que prestan en cosas prácticas hacia dónde debe estar dirigido. Él le llama entonces las tres mesas. Es una alegoría, obviamente, pero quiero que veamos el principio que él nos muestra. Dice que la labor de los diáconos es atender a esas tres mesas. ¿Cuál? La mesa del Señor, la mesa del ministro y la mesa de los pobres. Vamos a expandir esta explicación, mis hermanos. Para su labor, mis hermanos, el diácono tiene acceso a los recursos de una iglesia y al conocimiento del uso de los recursos de cada miembro. Por supuesto, esto no de manera directa, no antojadiza, no descuidada, pero tienen que tener el acceso tanto material como informativa de los recursos para hacer su labor. En Hechos 5, por ejemplo, en el versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo sabía la iglesia y sus líderes de cuánto se trataba el precio? ¿Verdad? Había un acceso entonces. Repito, ese acceso a la información no es directa, no es antojadiza, no es descuidada, pero tienen que tener un acceso tanto material como informativo de los recursos para hacer su labor. Para su labor, hermanos, entonces el diácono, la diaconisa, tiene acceso a los recursos de una iglesia y al conocimiento del uso de los recursos de cada miembro. Y aquí uno ya ve implicaciones de la función que tienen ellos. Desde ya, hermanos, quiero que no se piense que el diácono es simplemente alguien que cuenta el dinero, el tesorero. Por supuesto que está relacionado con la captación, con la administración de los recursos de la iglesia, que se va a destinar para estos fines, pero no es propiamente el tesorero. El diácono puede delegar funciones bajo su supervisión celosa. No confunda
que el diácono es el tesorero de la iglesia, el que solamente recolecta o cuenta el dinero o usa el dinero para algo y lo guarde ya. Puede que lo sea. Si lo es, no es por ser diácono, sino porque sabe de eso, está capacitado para eso, sabe de números y es parte de su función. Pero el diaconado es más que eso. Si bien tiene que ver con los dineros captados, no es propiamente su labor como la de simplemente un tesorero. Lo segundo es que quiero que entendamos que su oficio debe ser distinguido de un oficio meramente administrativo o operativo. Lo digo porque en algunas iglesias el diácono es el sinónimo de solamente administrador. O sea, es una mezcla de el tesorero, el contador y el que administra el edificio. Para mucha gente, diácono es eso, el administrador de un lugar, cuando no solamente eso, hermanos. En otros casos, el diácono de una iglesia es más parecido al conserje o el encargado de las necesidades del edificio, ¿no? Más que de las de la iglesia. Y son cosas distintas, hermanos. Una cosa son los asuntos del edificio, otros son las necesidades de la iglesia. Así que el diácono no es el tesorero, no es solamente un administrador, no es el contador, no es el conserje, y aunque pueda hacer muchas de estas funciones, no es exactamente esa la labor de un diácono o que lo hace diácono. Veamos entonces la primera medida para entender a qué se dedica exactamente un diácono. Lo primero es atender la mesa del Señor. Voy a tomar la aplicación más restringida y luego le daré una aplicación más amplia. Atender la mesa del Señor. La aplicación más restringida es que el diácono, el hermano o la hermana que se le encargó ese oficio, debe estar pendiente de lo que es la mesa de la comunión, la mesa del Señor, la Santa Cena. Es una necesidad que tiene la iglesia. La cena del Señor es una mesa a atender por el diácono. No estamos pensando, por supuesto, mis hermanos, que el hermano o la hermana sea exactamente el encargado de hacer el pan, de amasar el pan, de hornear el pan, de servir el jugo de uva, pero debe estar pendiente que en la iglesia esa necesidad sea suplida. Que cuando la iglesia se reúna los días del Señor para compartir el pan, siempre haya lo necesario. Mis hermanos, las ordenanzas del Señor, les recuerdo, son solemnes, como la Santa Cena lo es, y deben ser anticipadas y preparadas con anterioridad. Aunque algunos hermanos pueden ayudar, son los diáconos que deben anticipar esto y suplir esta necesidad de la iglesia. Ahora bien, pero no solamente es esto el significado de atender la mesa del Señor. Quiero extender con cuidado este principio de suplir la mesa del Señor. Este principio, hermano, esta función del diácono de suplir la mesa del Señor no solo está restringido a que el diácono está pendiente de la cena, pero si hay otra necesidad a ese nivel, él no está ahí, no, hermanos. ¿Cuál es el sentido amplio de este principio? El oficio diaconal debe estar pendiente que la iglesia tenga todo lo necesario para la adoración pública. El oficio diaconal, repito, debe estar pendiente que la iglesia tenga todo lo necesario para la adoración congregacional. Esa es la función extendida de atender la mesa del Señor. Recordemos, hermanos, esto, que adorar en la iglesia y con la iglesia como un culto público hace parte de la naturaleza de lo que es ser iglesia. Entonces, alguien debe estar al tanto de forma básica, sobria y solemne para que se tengan todas las cosas para que el pueblo de Dios pueda adorar.
No estamos diciendo tampoco que ellos hacen todas las cosas, ni mucho menos queremos que se confunda y crea que es el diácono el que ordena el templo o debe solamente él limpiarlo. No, hay que distinguir, hermanos, la parte logística de un culto, que bien puede hacerlo un ujier o un equipo de hermanos, el trabajo de abrir el local, de cerrar, de ordenar el mobiliario, etcétera. No se requiere elegir un diácono para hacer eso, ¿verdad? Así que no se desenfoque, hermano. Hay que distinguir la parte logística del culto de lo que significa estar pendiente para que la adoración del Señor siempre se pueda llevar a cabo en los asuntos donde se requiera coordinación de esfuerzos. Una cosa es entonces la parte logística, otra cosa es que hay condiciones que se deben coordinar para que siempre exista o haya un culto y este culto sea ordenado. Por ejemplo, podemos adelantar políticas para que la iglesia tenga un mejor lugar de adoración. ¿Cómo podrían los asistentes participar de una mejor manera en la adoración? Si se está presentando de manera permanente un problema o alguna distracción en la adoración pública, se debe corregir. Si se está recolectando el suficiente dinero para mantener el lugar de adoración, todo ello es una funcionalidad del diácono. El diácono está pensando en el cuadro más grande, no solo en el asunto pequeño. Vamos a suponer, hermanos, que en una iglesia todas sus sillas están dañadas. ¿Quién estaría pendiente para decir, la iglesia no puede adorar así? Vamos a tener el cuadro más grande. El diácono, ¿verdad? Y seguramente tendrá que hablar con todos los miembros para equiparnos mejor. La idea es prestar misericordia a la iglesia, para que en lo que respecta a la adoración pública podamos mantener la adoración en términos bíblicos. Así que, hermanos, el diácono establece políticas para que la adoración pública se desarrolle y sea de edificación. Tendrá que contemplar muchas cosas. ¿Qué misericordia realizar? No sé, al hermano discapacitado para que alivie ese asunto y pueda llegar al templo, o niños que tengan deseos de venir pero sus padres no, o tal vez aconsejar, instruir a las madres y padres de niños que escandalosamente afectan la atención del sermón y otros. Así que el diácono está más arriba solamente de administrar, contar dinero, barrer o disponer una silla. Está pensando en un cuadro, ¿dónde puedo prestar una mano para que la exposición de los ministros sea mejor atendida? Para que el pueblo que venga a adorar sea atendido. Sobre todo las dificultades que se dan en torno al culto público. Te recuerdo algo, hermano, y grábase bien esto, por favor. Ellos, los diáconos, los hermanos y las hermanas elegidas para este oficio, ellos coordinan a favor de la iglesia lo que todos estamos dispuestos a hacer, pero a veces no lo hacemos y solamente queda en una buena intención. Repito, ellos son los que coordinan a favor de la iglesia lo que todos estamos dispuestos a hacer, pero a veces, hermanos, no lo hacemos y solamente queda en una buena intención. Por lo que quizá mañana, hermanos, los diáconos le sugieran a usted ayudar en tal o cual asunto y se espera que usted, como parte de la iglesia, usted que desea hacer misericordia, preste su ayuda porque ellos representan lo que todos queremos hacer, no representan lo que no queremos, sino lo que todos queremos hacer. El rol del diácono incluye todo lo que en la vida de una iglesia amenace con distraer y descarrilar a los pastores de sus responsabilidades principales, como la predicación. Todo esto sugiere que un diácono debe ser hábil para detectar las necesidades prácticas y luego tomar la iniciativa de suplirlas eficazmente. Los mejores diáconos, decía un pastor, no se limitan a reaccionar ante los problemas actuales, sino que también se anticipan a los futuros. Hermanos, entonces todos queremos que un pueblo se reúna y escuche la predicación y adore bíblicamente. Por supuesto que no haya ninguna distracción entre nosotros. ¿Quiénes son los que están ahí para que no solo quede en buena intención? Los diáconos. Y por supuesto bajo la guía del pastor, pero hoy me estoy enfocando en la diaconía. Así que los diáconos atienden la mesa del Señor.
Segundo, el diácono debe responder o estar pendiente de la mesa de los pobres. Es la segunda mesa que atiende. Los diáconos están involucrados en las necesidades temporales o permanentes de los miembros de la iglesia, en aquellos donde se requiera una ayuda extra, donde se requiera un apoyo, un bien material, un consuelo material como también espiritual. Hay asuntos, hermanos, que sin duda pueden superar la capacidad de ciertas personas o superar los recursos y se requerirá ayuda. Así que el diácono se involucre en los asuntos donde los miembros requieran una ayuda en algo que no puedan sortear por sí mismos, tal vez en una aflicción providencial donde requieran asistencia. El servicio del diácono debe prestarse en las necesidades materiales o físicas de los santos, ya sea colaborando, acompañando, ayudando a los necesitados. De esta manera el diaconado ha de estar pendiente de la asistencia. Cuando digo asistencia es ayuda o auxilio, de la asistencia en el sufrimiento físico. ¿Dónde es que debe asistir un diácono? En el sufrimiento físico. Hermanos, que están en estado de vulnerabilidad, los presos, los enfermos, los carentes, los que no tienen recursos, y aunque no podemos establecer un molde en el que todo caso quepa, sí debemos ser sensibles y establecer lineamientos para ayudar a los hermanos a pasar estos asuntos difíciles, si es posible que sean superados. Hermanos, todos tenemos alguna dolencia física, es verdad, pero déjame dejar en claro algo también. Todos tenemos alguna dolencia física y no estamos invocando la ayuda diaconal siempre para eso, ¿verdad? Pero hermanos, también es cierto que hay casos donde no podemos llevar la carga solos o por los medios regulares, y allí están los diáconos colaborando, acompañando y aplicando Mateo 25:35. ¿Qué dice ahí? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso están aplicando continuamente los hermanos diáconos. Tendremos casos de indefensión, como viudas, huérfanos en condiciones de abandono, extranjeros en condiciones de abandono, ancianos en abandono. ¿Quién puede velar con una mirada amplia por ello? El diácono, el hermano diácono. Así que el diácono ayuda a la hospitalidad de la iglesia. Los que por motivos materiales se alejan de la comunión porque físicamente no pueden estar, los diáconos son el puente para que esos hermanos no se nos desconecten de la iglesia. Un diácono puede gestionar de alguna manera este asunto pendiente de la hospitalidad, cuando sea el caso o cuando se presenten ciertas providencias especiales. Tercera mesa, la tercera mesa que debe atender el diácono es la mesa del ministro. Ya vimos la mesa del Señor, vimos que el diácono atiende la mesa de los pobres. La tercera mesa que atiende el diácono es la mesa del ministro. Aunque una iglesia, hermanos, bíblica, pueda entender el principio y puedan andar en la práctica de sustentar a sus ministros, es tal vez muy raro encontrar que en la práctica alguien tome la vocería para preguntarse si los ancianos están viviendo de una manera adecuada, sabiendo que muchos de ellos no tienen otra fuente de ingreso. En algunas iglesias no lo hacen de maldad, por supuesto, ni por mezquindad, sino simplemente porque todos piensan que alguien más lo hace, porque todos piensan que alguien más está cuidando de ellos. La iglesia debe velar por las necesidades de sus ministros, puesto que los pastores muchas veces, aún en crisis, están ministrando sin cesar. En días de abundancia lo hacen, como también en días donde no hay. Están sirviendo a la congregación, y en muchas iglesias no se preguntan, ¿y el pastor está bien atendido? ¿Y la mesa del pastor está bien atendida? Repito, esto no lo hacen por mezquindad, sino que muchos asumen
que alguien más lo está haciendo. Y por el peso de su oficio, el Señor usa a los diáconos para esto, para que no solo se quede en una buena intención y por falta de esa organización, la mesa del ministro o los ministros no sea atendida. Es un servicio de misericordia en los que a los mismos pastores les queda penoso involucrarse. De ahí la importancia que tiene el diácono en la atención de esta mesa. Quiero que entienda, hermano querido, el principio de lo que es servicio de misericordia con respecto a esta mesa. En la carta a los Filipenses, Pablo nos muestra que habían hermanos que le servían a él directamente, pero esto nos deja un mal sabor. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que se dice en esa carta es que la mayoría, por no decir que todas las iglesias donde él sirvió, se olvidaron de él, lo dejaron al final de sus días. Pero habían hermanos que fueron sensibles a esa necesidad de Pablo. Dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este hombre, Epafrodito, fue a buscar a Pablo para que, direccionado por la iglesia de Filipos, busque cómo atenderlo. Y en Filipenses 4:10, 14, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ven ustedes que a veces cuando no hay alguien pensando en esto, todos creen que alguien más lo hace, ¿no? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y en 2 Timoteo 1:15 al 18, y son uno de los textos que más parte el corazón del lector, dice, ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La familia de este hombre, Onesíforo, viajó a Roma, buscó a Pablo en las cárceles hasta que lo halló y suplió su necesidad. Las demás iglesias, dice él mismo, habían olvidado a Pablo y lo habían abandonado en sus necesidades. ¿Quién se pregunta si el ministro está bien atendido? ¿Quién se pregunta eso? ¿Quién atiende esa mesa formalmente para que en una iglesia organizada no se quede en deseos o solamente en oraciones? Los diáconos atienden la mesa de los ministros. Ellos también representan lo que la iglesia quiere hacer. Ellos representan el sentir de la iglesia. Así que, hermanos, en conclusión, los diáconos bíblicos son como la primera línea defensiva de una congregación. Su trabajo es vital. Rara vez se les presta atención, mucho menos reciben los créditos, pero su trabajo es completamente indispensable, tanto para proteger como para hacer avanzar el ministerio de la palabra. Sin diáconos eficaces, los pastores sufrirían una distracción incesante, se verían afectados por una avalancha de exigencias prácticas. Decía alguien, muéstrame una iglesia con pastores distraídos y te mostraré una iglesia sin diáconos eficaces. ¿Ven la importancia del trabajo diaconal? Quiero, hermanos, terminar dándoles un último pasaje para que reflexionen. 1 Corintios 13. Y sobre todo a ustedes, hermanos, que cumplen la función diaconal, este famoso capítulo del amor
No está ahí porque Pablo haya archivado mal un antiguo sermón de boda. No está diseñado para hacer que cuando un cónyuge lea esto se vuelva a enamorar de su cónyuge. No, no. Está para hacer que una iglesia dividida, como Corinto, se sienta avergonzada. Si eres diácono, diaconisa, acá tienes un desafío. Revisa Primera de Corintios 13 pronto. Léelo, léelo despacio y considera honestamente cómo es tu vida frente a ese texto. Evalúate honestamente. ¿Ves el reflejo de ese pasaje en ti? Estarás en primera fila, diácono, diaconisa. Vas a invitar a tus hermanos, miembros de la iglesia, a que amen la obra del Señor, a que cuiden la iglesia, a que cuiden las mesas. ¿Eres ejemplo de ese amor? ¿Puedes aún alentar con amor aún a hermanos que apagan su corazón y cierran sus manos? ¿Estás dispuesto a bregar por la unidad de la iglesia con tu trabajo? Un diácono calificado se asemejará cada vez más a la clase de amor forjador de la unidad que la Biblia ordena claramente, sobre todo en ese pasaje. Y a la iglesia, hermanos, tengan en muy alta estima a aquellos que trabajan con diligencia en el servicio práctico diaconal. Esto implica reconocer su labor como esencial para la salud de la iglesia. Una labor esencial, reconozca que es una labor esencial para el ministerio de misericordia y dé al Señor gracias por tener una iglesia ordenada, equipada y tiene oficiales constituidos que están sirviendo a la iglesia. Y a usted, amigo que me escucha, no piense que este sermón solamente es para ellos y usted no tiene nada que ver aquí. No, amigo. Este Señor que ama el orden, que aún cuida estos detalles, que aún cuida cómo se debe llevar a cabo la vida ordenada de la iglesia, es el mismo Señor que ha ordenado lo siguiente en Hechos 17, 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Querido amigo, el Señor, que se ocupa de todo lo que Él ama, con ese celo, con ese mismo celo también, traerá justicia y le caerá todo el peso de su ira a aquel que ha muerto con el puño alzado contra él. Así que te invito que hoy tú, amigo, también corras a Cristo. Ruégale fe y arrepentimiento. Corre a Cristo para salvación de tu alma. Dios los bendiga, queridos hermanos.